Quisiera dar una breve introducción de lo que es el Centro Mi Pyme Cumple, antes de dar inicio al primer taller de introducción a las finanzas. Bueno, el Centro Mi Pyme Cumple es un centro de apoyo y promoción a la formalización empresarial. Es una iniciativa del sector privado, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay, la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción y la Unión Industrial Paraguaya, con el apoyo técnico y financiero de la Organización Internacional del Trabajo y también, por supuesto, tenemos el apoyo de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Este proyecto tiene 3 etapas. Esta primera etapa vamos a estar desarrollando talleres de temas transversales. Vamos a empezar con lo que es la parte de finanzas y tributación. Este es el primer taller, el cual va a ser desarrollado por el licenciado Fernando Espínola, que va a tratar de la introducción a las finanzas y su relación con la contabilidad de la empresa. Aquí van a ver que ya están los próximos talleres, así también todo el calendario de los próximos talleres, ya sea de mercadeo, laboral, guía diagnóstico empresarial y seguridad ocupacional, van a poder encontrar en los siguientes micrositios web: uip.mipymecumple.org, capaco.mipymecumple.org y Cámara Nacional de Comercio y Servicios, mipymecumple.org. Cualquier consulta, también estamos recibiendo todas las dudas que tengan con la licenciada Rebeca González al contacto que aparece aquí en línea. Este proyecto también tiene una segunda etapa donde va a contar con una convocatoria abierta nacional a todas las MIPYMES que buscan formalizarse. Las bases y condiciones para esta convocatoria y para acceder a los beneficios de este centro MIPYME las vamos a estar dando a conocer a través de las redes sociales de las instituciones involucradas a este proyecto: UIP, Cámara Nacional de Comercio y la CAPACO, en los primeros días del mes de agosto. Seguidamente vamos a seleccionar a las 50 MIPYMES que van a tener un acompañamiento y asesorías personalizadas de manera integral. Y también, por supuesto, el acceso y asesoramiento de la mano del consultorio jurídico de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, que nos van a estar acompañando. Con esta pequeña introducción voy a cerrar para dar paso a nuestro consultor, pero antes les quiero mencionar que todos los materiales que él va a estar desarrollando, que él va a tener en este taller, van a poder acceder. Les voy a mostrar un ratito. Van a poder acceder en los micrositios web que ya les mencioné. Voy a compartir la pantalla. Pueden poner uip.mipymecumple.org. Van a la pestaña de talleres que se encuentra aquí y aquí van a poder encontrar todo lo relativo a este módulo y también todos los documentos que va a estar proporcionando el instructor. Estos son los sitios web. Ahí va. Bueno, agradecerles nuevamente. La organización va a dejar en el chat también donde ustedes van a poder registrarse, lista de asistencia, y también algo muy importante para nosotros es la encuesta de satisfacción. Bueno, muchísimas gracias. Adelante, licenciado Fernando Espínola. Buenas tardes para todos, buenas noches. ¿Me escuchan bien allí, Camila? ¿Me pueden dar un comprendido? Sí, licenciado, adelante. Ya, bueno, muy buenas tardes para todos. La verdad que es un honor para mí estar presente aquí. Mi nombre es Fernando Espínola Prieto. Les voy a acompañar durante esta noche y los próximos lunes
en todo lo que tiene que ver con la parte justamente de finanzas y la parte contable. Desde ya quiero agradecer especialmente a la Unión Industrial Paraguaya y a todas las organizaciones que están aliadas a este programa MIPYME Cumple, que es un programa que justamente busca fortalecer un poco a las MIPYMES en todo lo que tiene que ver con la parte de cumplimiento formal, ¿verdad? Quiero agradecer especialmente a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, también a la Universidad Católica, a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay, y por supuesto a la CAPACO, que junto con la UIP están permitiendo de que llegue también esto hasta ustedes y que por supuesto también nos permite a nosotros, en mi caso particular, estar compartiendo con ustedes. Bueno, también agradecerles porque están presentes hoy, lunes, día de partido, día de fútbol, ¿verdad? Pero igualmente están interesados en sus empresas, en crecer, en gestionar mejor lo que tiene que ver con la parte financiera, y eso la verdad me alegra bastante. Yo trabajo hace más de 15 años como consultor especialista en todo lo que tiene que ver las MIPYMES y el emprendimiento. Y además de eso, particularmente por mi profesión, que soy contador público también, tengo conocimiento sobre el tema que vamos a tratar, ¿verdad? Entonces voy a poner mi presentación acá. Les quiero pedir que por favor puedan modificar su nombre y vayan identificándose de manera que también pueda verlos por el nombre, ¿verdad? Ahí la licenciada Camila, tanto como la licenciada también Rebeca, van a estar seguramente tomando nota de algunas consultas y vamos a estar respondiendo en la medida que nos quede tiempo, ¿sí? Tenemos 2 horitas hasta las 8 de la noche y vamos a tener una parte introductoria que sería una parte muy breve, por cierto, que tiene que ver con la parte, por decirlo así, histórica, pedagógica, más que nada la parte leída, ¿sí? La parte de las definiciones, pero luego vamos a ir a un aspecto o un espacio bien práctico, donde al final les voy a mostrar una herramienta en Excel con la cual ustedes van a poder aprovechar lo mismo que yo voy a hacer acá, ustedes lo van a poder hacer sin ningún problema en sus empresas, ¿sí? El mismo análisis que voy a desarrollar, ¿sí? Pero bueno, antes que nada, vamos a hacer un poco una introducción a todo lo que tiene que ver la parte de finanzas, ¿verdad? Y la relación que tiene justamente con la parte contable. La contabilidad, que es una herramienta justamente que nos permite tomar decisiones, ¿verdad? En este caso, para entender un poco, estamos en el contexto de las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas. En Paraguay hay una ley, la 4457/2012, que regula todo el aspecto relacionado con las MIPYMES, ¿sí? No regula su funcionamiento, simplemente regula el sector. Y esto significa que tiene que ver también mucho con la organización del sector, con las posibilidades de apoyo que tiene las diferentes instituciones del gobierno central, pero también los gremios con el sector de MIPYMES, ¿verdad? Y las MIPYMES son, como decía ya, micro, pequeñas y o medianas empresas, y en su mayoría, por estadística sabemos que en un alto porcentaje no sobrevive a los 5 años. Es más, muchas no llegan ni siquiera a 3 años, justamente porque tienen una estructura muy débil, y entre ellas, la más débil de todas es justamente la parte de gestión financiera. Hay que entender que lo que tiene que ver con la parte de gestión financiera va relacionado directamente con el dinero. Y desde ese punto de vista, es importante mencionar de que en las empresas que se crean, pero no pueden gestionar adecuadamente la parte financiera, la parte del dinero, tienen problemas que muchas veces arrastran a sus propietarios, ¿verdad? Es decir, arrastran a sus dueños, ¿sí? Por el hecho de que muchas de las MIPYMES son unipersonales. ¿Qué significa eso? Que son de una sola persona, no son sociedades, y a veces el flujo de caja o el flujo del dinero está vinculado con el dinero que también tiene el propietario o los bienes del propietario. Entonces, en muchas oportunidades se dan lamentables casos donde el propietario no solamente pierde la empresa o la operatividad de la empresa, sino también pierde probablemente pertenencias suyas que con muchísimo sacrificio o esfuerzo le tocó colectarlas o ganarlas, y de alguna manera queda también sin eso, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener en cuenta esta gestión, pero principalmente importante por el hecho de que con la información que tenemos podemos tomar decisiones, ¿sí? Y acá quiero dar un breve paréntesis para explicar un poco
la parte teórica, ¿sí? Siempre hay una parte teórica en todo esto. Y las finanzas tienen que ver o estudian la manera en la que nosotros utilizamos el dinero de una manera formal, ¿sí? De una manera, o aplicamos el dinero ya sea en la empresa o en la persona, por decirlo así, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestra familia, etcétera, ¿verdad? Y una definición, si se quiere, un poco más académica, la finanza es el conjunto de técnicas y herramientas que los individuos y las organizaciones utilizan para manejar su dinero, particularmente las diferencias entre la renta, el gasto y los riesgos de sus inversiones. En todo esto, o en términos más simples, todo lo que tiene que ver con la parte definitoria, vamos a ir explicando a lo largo de estos talleres. ¿Sí? Entonces yo les invito ya a que ustedes se vayan anotando porque esto va a ser modular. Vamos a hablar de una introducción, iremos a lo general y vamos a bajar hasta lo más específico, ¿sí? Ya presentó Camila el programa que tenemos. Entonces, me gustaría que vayan tomando notas, si tienen ahí una manera de tomar nota, y vean las fechas en las cuales vamos a estar desarrollando los talleres de manera a seguir, como se dice, con este ritmo, ¿verdad? En primer lugar, hablar un poquito de la diferencia o la relación que hay con la contabilidad, después vamos a ver la diferencia un poco, ¿verdad? La contabilidad, a diferencia de las finanzas, es un sistema que proporciona información para la toma de decisiones, pero a nivel general, ¿sí? La contabilidad se encarga de cuantificar, medir y analizar las operaciones, la realidad económica y financiera de las organizaciones o empresas con el objetivo de facilitar la dirección y el control, ¿verdad? Ese es el objetivo básicamente de lo que tiene que ver con la parte de la contabilidad, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, ¿no? Uno cree de que muchas veces la contabilidad y las finanzas van separadas, pero en realidad van de la mano y una le contiene a la otra. En realidad, la contabilidad es la herramienta a la cual se sirven las finanzas para poder desarrollar estos análisis. Y vamos a ver un poquito de qué se trata, ¿verdad? Y acá hay alguna diferencia, siempre hay diferencias, ¿verdad? La contabilidad es un registro histórico, ¿sí? Es el pasado que yo estoy viendo cuando yo veo un balance, un estado financiero, una información en este sentido contable. Estoy viendo el pasado, estoy viendo algo que ya pasó, que pudo haber pasado ayer, pudo haber pasado hace un año también, ¿sí? Esto muchas veces nosotros los contadores nos achacan por el hecho de que a veces, y hay que tener una realidad en ese sentido, ¿verdad? Colegas, los propios clientes, dueños de empresas, no hay una buena comunicación, o la comunicación solamente se da para pagar impuestos, etcétera, pero no para poder evaluar estos registros históricos. Entonces, después de un tiempo, y sí, ¿por qué no me avisaste antes? Bueno, realmente tal vez no se ha dado la oportunidad o no hay esa compenetración o probablemente ese hábito que tiene el colega profesional de comunicar a sus clientes si hay alguna situación diferente a la que normalmente se da en las operaciones de la empresa. Por eso es un registro histórico, es una fotografía del pasado. Eso es importante mencionarlo, ¿verdad? Yo cuando estoy viendo la contabilidad, estoy viendo el pasado de la empresa. Y abarca varios aspectos de la gestión empresarial. No solamente abarca el tema financiero, sino abarca otros aspectos que complementan justamente la información y la toma de decisión, ¿verdad? Son datos que se juntan de una manera determinada, que se llama partida doble, ¿verdad? De manera tal que permita obtener información. Y las finanzas están contenidas dentro de la contabilidad, miden y evalúan información relacionada específicamente con el manejo del dinero en la empresa, ¿sí? Interpreta datos y los convierte en información para tomar decisiones, ¿sí? Por decirlo de una manera, y esto vamos a ver dentro de un momento, lo que para mí es un balance, un estado financiero, así se llaman los estados financieros que se presentan a la Secretaría de Estado de Tributación, etcétera, ¿verdad? Es una información, para las finanzas es un dato, ¿sí? Las finanzas nuevamente procesan esa información en forma de datos, ¿sí? Y lo convierten en una subsecuente información o una información complementaria de la contabilidad, y ahí es como a uno le facilita la toma de decisiones, ¿verdad? Y por último, y no menos importante, yo por eso subrayé esa palabra, las finanzas usan a la contabilidad, ¿sí?
para poder evaluar, ¿sí? La contabilidad es una herramienta que le permite a las finanzas evaluar. ¿Y por qué subrayé esto? Y ahora lo recuerdo muy bien, de hecho tengo acá mis notas, por el hecho de que si yo no tengo una buena contabilidad o si yo carezco de contabilidad, no va a ser posible que yo pueda interpretar la situación de mi empresa, ¿sí? Ese es el problema que normalmente tienen las empresas en Paraguay y con lo cual yo creo que este programa justamente apunta a poder resolver, ¿sí? Por eso se llama Mi Pyme Cumple. El hecho de que las empresas puedan tener una contabilidad que sea lo más aproximada posible a la real, ¿verdad? No solamente que pueda cumplir con el aspecto fiscal, sino que también se puedan evaluar los diferentes aspectos de gestión. Va a ayudar muchísimo a la empresa a que si tiene que continuar, que pueda establecer prioridades o que pueda solidificar parte de su gestión o saber dónde apretar, como se dice o como le gusta decir a los empresarios, o si tiene que salir del mercado, si tiene que retirarse del sector, si tiene que cerrar, también la contabilidad le ayuda a convertir esa información en otra más elocuente, más solvente, que permita tomar la decisión de decir, bueno, esta empresa hay que cerrar, no podemos perder más dinero. Por cierto que las empresas, todas las empresas, se deben crear para ganar dinero, ¿sí? No pueden haber empresas deficitarias. Esto es algo que no digo y va a ser medio obvio, ¿no? Uno dice, bueno, estas cosas seguramente uno aprende en la facultad, pero en realidad después de haber culminado mis estudios académicos de grado, sí, tuve la posibilidad de tomar diferentes conversaciones, especializaciones y me sirvieron muchísimo el haber trabajado con expertos japoneses que justamente han explicado eso. Ellos decían que en Japón era un delito, era un crimen que una empresa tenga pérdidas, porque esa empresa cumplía un rol social demasiado importante, daba fuentes de trabajo, movía la economía local y nacional. Entonces, los japoneses tomaban como un crimen el hecho de que una empresa presente pérdidas, porque significaba de que la persona que estaba al frente no gestionaba adecuadamente la confianza de los socios o los recursos que los socios ponían en esa empresa. Entonces, fíjense, dependiendo del lugar donde nosotros vemos o de donde nosotros vemos cómo funciona la moral, en este caso la moral económica de los japoneses, una sociedad altamente formada, ¿sí? Entonces ellos consideran que cualquier empresa que no tenga ganancias es como un crimen el hecho de que se siga manteniendo en el mercado, ¿verdad? Entonces, a esto refiero yo que la contabilidad nos permita a nosotros tomar una decisión para saber si permanecemos o no en el sector o en el mercado, ¿verdad? Y por eso vuelvo a repetir una vez más, es muy importante que la contabilidad se acerque lo más posible a lo real, no solamente sea una contabilidad fiscal. Y esto es justamente algo que nosotros vamos a ver seguramente en el último taller, pero ya lo menciono, ¿verdad? El hecho de que la fiscalidad y la contabilidad son dos cuestiones paralelas, ¿sí? No es que se lleva la contabilidad para pagar impuestos, la contabilidad se lleva para poder tomar decisiones. El pago de impuestos es una de esas decisiones. Entonces, no es que porque yo tengo una empresa pequeña ya no tengo que llevar contabilidad o estoy obligado a llevar una contabilidad porque mi empresa es grande. No, estoy obligado a llevar una contabilidad para tener un orden en mis operaciones y para que las decisiones que yo tome estén basadas en información, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la manera en la que se procede con la parte contable. Y vuelvo a repetir, la parte contable le contiene a lo que es la parte financiera, ¿verdad? Bien, continuamos entonces. ¿Cuáles son los elementos claves que debe tener cualquier empresa para poder medir su gestión? ¿Sí? Los elementos claves para la finanza particularmente, el presupuesto. Toda empresa debe tener un presupuesto mínimo. Imagino que los asistentes aquí seguramente son emprendedores o dueños de empresas y han de tener un presupuesto mínimo, ¿saben?
cuándo tienen que pagar una cuenta, cuándo tienen que gastar en algo o invertir en algo, por ejemplo, para poder producir, etcétera. Pero hay un presupuesto anual, hay un presupuesto que está ajustado a las operaciones y luego se compara con el día a día. Eso es muy importante. También la gestión de tesorería, la gestión de los valores, ¿sí? Saber si yo voy a recibir, por lo que yo estoy vendiendo, debo recibir dinero en efectivo, y si no es dinero en efectivo, si yo recibo un cheque, si el cheque tiene que ser al día, o si tiene un plazo mayor que, por ejemplo, el día, o tal vez en semanas o en meses inclusive, tengo que saber si esto me va a convenir o no, porque yo estoy pagando intereses. Si yo tengo un préstamo a pagar, estoy pagando intereses y le estoy financiando a mi cliente esa venta, ¿sí? Entonces la gestión de tesorería también es algo realmente fundamental, ¿sí? También, y esto es lo que vamos a ver en momentos, el análisis de los estados financieros. Es algo que realmente convierte a una empresa en una empresa moderna, hace la diferencia el hecho de que uno analice los estados financieros y pueda evaluar realmente el rendimiento de la empresa. También es importante tener o crear herramientas de financiamiento, ¿sí? Sabemos que las MIPYMES particularmente en este último año y medio, o 2 años, por qué no decirlo, que son años donde estamos prácticamente restrictos a lo que es el movimiento por la pandemia, ¿verdad? La mitad de la economía no está funcionando, que es la economía nocturna, hay una serie de inconvenientes con la financiación de las empresas y en este momento se ha notado más la debilidad estructural en este sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las empresas, muchas de ellas, no han apostado a la formalidad, han apostado simplemente a tener ganancias que son, por decirlo así, pasajeras, ¿sí? Pero al no apostar a la formalidad, tuvieron muchísimos problemas para poder financiarse o sobrevivir, ¿verdad? Muchas empresas tuvieron que cerrar, otras no consiguieron crédito en los bancos, tuvieron que reducir su personal, sus colaboradores, ¿sí? O reducir sus salarios. Una serie de inconvenientes que fueron dándose justamente porque las empresas no tenían o no atendieron qué herramientas de financiación podrían tener. Muchas empresas, o sea, hoy día hay muchas posibilidades de autofinanciarse, de financiarse, ¿sí? A través no solamente de bancos o financieras, también las propias empresas pueden financiar sus operaciones reinvirtiendo en ellas o guardando un poco de dinero, ¿verdad? Pero, por supuesto, eso implicaría muchas veces renunciar a grandes ganancias para los propietarios o grandes sumas de dinero en salarios o dietas, y eso realmente cuesta, ¿verdad? Entonces, es importante aprender también las herramientas de financiamiento y tenemos todo un taller sobre eso también en las próximas semanas, ¿verdad? Y también, por último, por supuesto, tener el manejo de los impuestos. Para eso lo que se requiere más muchas veces al contador, ¿verdad? Al contador generalmente se le mira y a veces se les odia un poquito, hay una cierta animadversión con el pobre colega contador. El contador no tiene la culpa de las disposiciones que la Secretaría de Estado de Tributación suele regularmente sacar o corregir, porque en el tiempo la fiscalidad o la parte tributaria, los impuestos son muy dinámicos, no solamente aquí en Paraguay, a nivel mundial. Esto nosotros lo sabemos por nuestra profesión. Entonces, nos cuesta mucho a nosotros hablar con los clientes de estos cambios, ¿verdad? Porque los clientes creen de que somos nosotros los responsables y realmente no es así. Realmente lo que hay que hacer es saber cumplir y para ello hay que tener un buen margen, ¿verdad? Muchas veces uno espera pagar o ve una ganancia que enseguida la vamos a ver también, ¿verdad? En el ejemplo, pero no es esa ganancia la que está en el bolsillo del cliente, ¿verdad? A veces eso está en un vehículo, está en un edificio, está en un terreno, está en mercadería, ¿sí? En bienes para la venta o para el uso, ¿sí? Sin embargo, queda una ganancia en el balance. ¿Y qué tenemos que hacer con eso? O sea, sobre esa ganancia tenemos que pagar impuestos, ¿sí? Y últimamente, si es que nosotros distribuimos esa ganancia entre los socios,
que muchas veces se puede hacer, otras veces, la mayoría de los casos no se puede hacer porque realmente queda dentro de la empresa como un activo, entonces se protocoliza y pasa a formar parte del capital, ¿verdad? Pero si llegásemos a repartir el dinero que ganamos después del pago de impuestos, las utilidades, por decirlo así, después del pago de impuestos, hay una nueva figura impositiva que se llama impuesto a los dividendos y utilidades, de la cual ya hoy día, a partir del año 2019-2020, ya no nos libramos, ¿sí? Que tienen que pagarlo también las empresas. Y aparte de haber pagado el 10%, la empresa tiene que retener el 8% de lo que reparte a los socios antes de entregárselos. Entonces también hoy día el manejo de los impuestos requiere una planificación, requiere un presupuesto y requiere principalmente una calendarización, ¿verdad? Porque la Secretaría de Estado de Tributación no te espera y si no recibe su pago, ¿qué es lo que hace? Te bloquea el RUC y ya no podés trabajar, ¿verdad? Entonces, son algunos de los aspectos a tener en cuenta. Y estos 5, si ustedes toman nota, pero además van a recibir esto porque a partir de mañana ya van a poder bajar tanto la grabación de este taller como también el material que estoy mostrando. Van a poder bajar en el micrositio del proyecto Mi Pyme Cumple, ¿verdad? Bien, entonces seguimos un poco. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros tener a mano para poder hacer un buen análisis financiero, ¿verdad? Yo hice un ejemplo, tengo una plantilla en Excel y además yo hice un ejemplo sobre los análisis financieros, pero es importante tener a mano estas cosas, tener a mano estados financieros de los últimos 3 periodos. Y cuando me refiero a periodo, no me refiero solamente a los años, ¿sí? Puede ser trimestre, puede ser un cuatrimestre también, ¿verdad? El objetivo de la medición, que es lo que yo quiero medir realmente, ¿verdad? Y tener una planilla Excel formulada, que es a lo cual ustedes van a acceder como parte justamente de este proyecto, ¿verdad? Entonces, de esa manera yo puedo introducir simplemente las partidas y luego la planilla Excel me va a ir calculando. Eso no quiere decir que sea tan fácil que uno diga, bueno, yo ya no necesito un contador porque el licenciado Fernando Espínola me dijo, con esa plantilla Excel yo ya puedo hacerlo. No, en realidad uno necesita igualmente un acompañamiento. Y acá quiero abrir un paréntesis para decir lo siguiente. El contador puede ser también bueno en finanzas, puede conocer de finanzas, pero no todos los colegas contadores entienden de finanzas, ¿sí? Ni tampoco no todos los colegas contadores entienden de impuestos. Esto es importante que ustedes sepan desde ya, ¿sí? De manera a que con esto trato de ayudar un poco a mis colegas, no tengan que medir con la misma vara a todos sus contadores. Si ustedes pagan muy barato por la contabilidad, desde ya sepan que el contador no va a ser completo. O va a entender muy poco de impuestos, o va a entender muy poco de finanzas, o probablemente entienda muy poco de contabilidad, ¿sí? Entonces, antes que nada, lo barato sale caro, definitivamente, ¿sí? Inviertan en un buen profesional, paguen lo justo, pero no paguen poco, paguen lo que es adecuado, ¿sí? También al movimiento de su empresa. Entonces, vuelvo a repetir una vez más, un contador puede que no sea experto o puede que no maneje todo lo que tiene que ver con la parte impositiva, ni tampoco necesariamente va a ser un experto en finanzas, ¿sí? Son 2 áreas del conocimiento contable que se desarrollan después. En la universidad se tocan, por supuesto, ¿verdad? Pero ya va a depender del profesional que se formó para saber si profundizó o no en esas herramientas. Entonces es importante que ustedes desde ya sepan eso. Y por esa razón, al momento de establecer un análisis financiero, es importante que ustedes sepan recurrir a una persona que sepa, valga la redundancia, leer estos ratios, estos índices financieros, ¿sí? Ustedes puedan recurrir, probablemente no a su contador, tengan que recurrir a otra persona para que pueda ayudarles en la lectura de estos ratios, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, tener a mano balances que serían los estados financieros de los 3 últimos periodos, y periodos pueden ser años, que sería bueno, ¿no? Pero si es un negocio nuevo, puede ser trimestre o puede ser cuatrimestre, ¿verdad? Un objetivo, que es lo que quiero medir, ¿sí? Y una plantilla Excel formulada que permita hacer esto. Cuando termine el taller y ustedes puedan bajar la plantilla Excel, ya a partir de mañana pueden compartirlo con sus
contadores, con los colegas, y a ver si también ellos pueden hacer este mismo análisis, ¿sí? Entonces, vamos un poco ahí. El análisis financiero tiene que ver con, primero que nada, obtener los datos de balance. Como ustedes verán acá, esto es una empresa de prueba, no voy a develar, entre comillas, mi fuente, como dicen los periodistas, ¿verdad? Es una empresa real que existe, ¿verdad? En Ciudad del Este, y con la cual me ha tocado trabajar. Entonces, estos son números reales, no son números inventados, ¿sí? Y lo primero que uno tiene que hacer es levantar los datos en una planilla. Justamente esto es entresacado en una planilla, y les quiero mostrar, voy a interrumpir un poco la presentación para mostrarles, y esto aparentemente va a parecer un poquito desordenado, pero quiero que lo miren bien, porque era la única forma de establecer esto dentro de lo que es el taller, ¿verdad? Voy a bajar mi pantalla y les voy a mostrar, voy a compartir la pantalla completa, ¿sí? De manera que ustedes puedan ver cómo es el proceso en este sentido. Entonces yo voy a compartir la pantalla completa acá, ustedes ven toda la pantalla, y voy a abrir aquí un directorio que tengo. En el directorio ustedes verán que yo tengo ya cargado, ¿sí? Un balance que vamos a mostrar enseguida, ¿sí? Pero acá tengo cargado un balance de una empresa, ¿sí? Y un balance de la empresa que tienen estos números. Son balances que ustedes pueden pedir a su contador, y esto se baja. Es el formulario 158, ¿sí? Esto se baja y ustedes, los números que están acá, lo van a incluir dentro de la plantilla, ¿sí? Entonces yo voy a cerrar esto acá, les voy a mostrar de vuelta, y acá tengo la plantilla justamente abierta. Voy a agrandar un poco más para que ustedes puedan ver, puedan apreciar mejor, ¿sí? Es una empresa de prueba, ¿sí? Como verán acá. Vuelvo a repetir una vez más, estos números son reales, ¿sí? Y lo que uno hace es introducir acá las mismas partidas que tienen en sus balances, ¿sí? Inclusive ustedes pueden cambiar los nombres de las cuentas y van haciendo una introducción, introducen los números, ¿sí? Y automáticamente esto va a ir a algo que ya está formulado, que es esta plantilla, ¿sí? Esta plantilla que automáticamente va sacando, está totalmente formulado, como les digo, o va estirando, ¿sí? Va estirando los números y permite luego hacer los análisis, ¿verdad? Es muy importante que ustedes tengan esto, y vamos a mostrar seguramente dentro un rato, porque tenemos 2 horas, como dije, ¿verdad? Y esta primera hora vamos a encargarnos de hacer la introducción teórica y luego vamos a hacer el análisis. Pero ya les adelanto que esto es lo que ustedes van a recibir, ¿sí? Acá tenemos, por eso vuelvo a repetir, esto tiene que ver mucho con la ayuda de un profesional, ¿sí? La parte patrimonial, el balance, ¿sí? Esto es en un formato que inclusive es aceptado por la Secretaría de Estado de Tributación. Y luego está la parte de los estados de resultados, ¿sí? En ambos casos hay que introducir los números, y estos números nos van a llevar a unas fórmulas que van estirando una a una, ¿sí? Y a su vez, estas fórmulas, por ejemplo, total activo y el total pasivo, tienen que coincidir. Si no coinciden, hay un problema. Por ejemplo, acá, a ver, voy a poner una prueba acá. Todas están. Voy a poner acá un número y después le voy a dar control Z. Ven, dice descuadre. Esto el contador de ustedes va a entender perfectamente que no está cuadrando el total de pasivo con el activo. Por esa razón, entonces, hay un problema, hay una diferencia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto es muy, muy simple para una persona que entiende la parte contable. Vuelvo a repetir, contable, y luego juntos con esa persona pueden identificar los análisis financieros que están acá abajo, y que en este momento no es todavía objeto de nuestro aprendizaje. Ahora lo vamos a hacer. Voy a dejar de compartir esta pantalla y le voy a mostrar de vuelta. Iremos nuevamente en este caso, a la pantalla de PowerPoint, y acá es donde les voy a mostrar a ustedes cómo viene la mano con el trabajo. Muy bien. Ya hemos dicho de que esto, el análisis de balance,
sale, o los números, ¿sí? Tienen su origen, ¿sí? En un balance real, ¿sí? Eso es muy importante que tengan en cuenta, un balance real. Y una vez que el balance real está cargado, ¿sí? Primero tiene toda la parte patrimonial, activo y pasivo, ustedes están viendo acá, ¿sí? Luego pasa a la cuenta o las cuentas de resultados, que son las cuentas de gestión, las ventas, ¿verdad? Las ventas acá, la empresa en particular, del 2017 al 2019, creció en sus ventas de una manera tremenda. Esta es una empresa que vende materiales de construcción, entonces creció su mercado en la zona de Alto Paraná, entonces también creció su venta de 5.905 millones a 12.514 millones. Pegó un salto, ¿no? Prácticamente dobló en 3 años sus ventas, algo realmente muy positivo. De entrada ya uno puede ver cómo funciona esto, ¿verdad? Y una vez que yo tengo en mi Excel esto, ¿verdad? Entonces comienzo a desarrollar los análisis, pero antes de mirar el rendimiento de la empresa tenemos que ver qué significan cada uno de ellos, ¿verdad? Y lo primero que vemos es la parte de tesorería. La parte de tesorería es la capacidad para atender las obligaciones de pago a corto plazo sin vender la existencia. ¿Eso qué significa? Significa que yo debo tener aquí en la parte de caja, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la parte de clientes y caja, ¿sí? Tanto esto lo disponible como lo realizable. Lo realizable tiene que ver con los clientes que yo tengo y le puedo cobrar las cuentas, ¿sí? Y luego tengo que ir a mi pasivo, ¿verdad? Y tengo que ver y decir, bueno, ¿cuánto es lo que yo debo? ¿Sí? ¿Cuánto yo debo y cuánto tengo en caja? ¿Cuánto es lo que me va a pedir a mí, en este caso, proveedor, y si yo puedo pagar eso sin necesidad de recurrir a un préstamo, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería que el índice aquí sea mayor a 1, ¿sí? Sea mayor a 1 porque significa que el activo circulante va a ser mayor, perdón, estamos en tesorería, que la disponibilidad de caja más lo que yo voy a cobrarle a mi cliente es mayor de lo que yo le debo a mis proveedores, ¿sí? Vuelvo a repetir, es deseable que el resultado sea 1 o más. ¿Eso qué significa? Que con la plata que tengo en el banco, más lo que yo tengo para cobrarle a mi cliente en los próximos meses, yo puedo cubrir mi deuda con los proveedores hasta 12 meses. La contabilidad normalmente discrimina entre corto y largo plazo. Y cuando se refiere a corto plazo, y eso pueden anotar donde ustedes quieran, se refiere a un periodo no mayor a 12 meses, ¿sí? Cuando es corto plazo. Voy a explicarle lentamente para que ustedes vayan captando toda la información y principalmente los conceptos, ¿verdad? Entonces, a corto plazo, particularmente, es cuando ustedes tienen un vencimiento, tanto en sus deudas como en lo que tienen que cobrarle a sus clientes de hasta 12 meses. ¿Y cuándo se convierte en largo plazo? Cuando supera justamente los 12 meses, entonces la contabilidad te exige por práctica que puedas guardar o que puedas separar del total de la deuda, por ejemplo, si la deuda es de 1.000 millones de guaraníes, pero solamente vence 300 millones en los próximos 12 meses, entonces esa deuda a corto plazo y 700 millones, que es la diferencia, se lleva a largo plazo. En este caso, aquí, vuelvo a repetir el concepto, es lo que yo tengo en mi caja o en mi bolsillo, más lo que yo tengo derecho a cobrarle a mis clientes, se suman estas dos partidas y se divide por lo que yo tengo que pagar en los próximos 12 meses. Si esto que está arriba es mayor que lo que está abajo, entonces es mayor a 1, ok, espectacular. ¿Por qué?
porque quiere decir que yo puedo pagar mis obligaciones. Pero ojo, si lo que yo debo a corto plazo es mayor de lo que yo tengo en mi caja o tengo derecho a cobrar, estamos en problemas, ¿sí? Estamos en problemas. Pero este es uno de varios análisis que vamos a hacer, ¿sí? Este análisis tiene que ver con la parte de tesorería, ¿sí? Tesorería es cuánto tengo yo en mi cajita, cuánto tengo yo en mi cajita de zapatos, el dinero que tengo, ¿verdad? O en mi cajita con llave. Y si eso que tengo en mi cajita con llave suma 1000 y yo debo 800, espectacular. ¿Por qué? Porque yo puedo pagar toda mi deuda. Pero si eso que está en mi cajita suma 1000, pero yo debo 1500 y ese 1500 viene mañana mi proveedor y me quiere sacar o me exige pagarle, estoy en problemas, ¿sí? Esa es la lectura que tenemos con relación a este primer índice, ¿verdad? Tenemos otro, un ratio financiero que se llama liquidez y es la capacidad para hacer frente a las obligaciones a corto plazo basándose en la realización del activo circulante. ¿Y qué es el activo circulante? Acá, hace rato, en la parte de tesorería, era todo lo que yo tenía y podía disponer inmediatamente. Era el dinero que yo tenía en mi caja, más el derecho a cobrar mi cuenta, ¿sí? En este caso, además de todo lo que tiene que ver con la parte de caja, también tiene que ver con la parte de mercaderías, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos otra vez al balance, si yo me pongo a mirar el balance, además de lo realizable y lo disponible, ¿sí? Que son estos dos, yo también tengo que ver la existencia. ¿Cuánto de existencia tengo? ¿Qué significa la existencia? La existencia significa lo que yo tengo para vender, ¿sí? Lo que yo tengo en mi inventario y está disponible para vender, ¿sí? Si mi activo circulante, lo deseable una vez más, es que el activo circulante supere al pasivo circulante. ¿Qué es el pasivo circulante? Es toda la deuda que yo tengo y que debo pagar en los próximos 12 meses, ¿sí? Incluyendo IPS, incluyendo impuesto a la renta, o sea, no solamente ya con mis proveedores, ¿sí? Todos a quienes yo debo, no solamente a mis proveedores de mercadería, sino a la gente a la cual yo estoy debiendo, ¿sí? O a la organización a la que yo debo y que tienen derechos sobre mí o a cobrarme a mí. Entonces, si mi activo circulante es mayor que mi pasivo circulante, quiere decir que yo estoy bien, ¿sí? Luego se va a ver cuánto de bien estoy, pero tiene que ser cuanto menos uno o mayor que uno. Si, por el contrario, nuevamente pasa de que yo tengo más pasivo que activo, una vez más estoy en problemas. Si es menor a 1, si es 0, tanto, estoy en problemas. Y cuanto más el número se acerca a 0, más problemas todavía tengo, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno tiene que comenzar a tomar decisiones, ¿sí? Puedo sacar un préstamo, vale la pena mantener el negocio, una serie de situaciones que en este momento no vienen al caso, ¿verdad? Porque estamos viendo solamente los ratios, pero que son importantes desde ya saber, ¿sí? Después tenemos la autonomía financiera. ¿Qué es la autonomía financiera? ¿Sí? Es la cantidad de recursos propios que yo tengo sobre los activos totales, ¿sí? En una empresa que es una empresa unipersonal, ¿sí? Los recursos propios son del dueño, ¿sí? Y los recursos propios normalmente se suman en la contabilidad para poder establecer un capital, ¿sí? Pero además, cuando en el tiempo la empresa funciona y obtiene ganancias, las ganancias deberían de pasar a formar parte de esos recursos propios, ¿sí? Y esos recursos propios también van compitiendo contra los activos, ¿sí? O se van comparando contra los activos. Entonces, una manera de poder decir que esto está bien es si puedo también hacer de que mis recursos propios sean bien elevados, ¿sí? Probablemente 1 mayor a 1, ¿verdad? A veces no se da, a veces probablemente nuestros recursos propios
sean en un porcentaje del 20%, del 30%, sobre el total de activos. Por ejemplo, si mi activo total es de 1000 y mis recursos propios son de 300, bueno, no está mal, ¿sí? Tengo 300 de recursos propios y la diferencia seguramente la estoy financiando con alguien, ¿verdad? El problema está cuando no tengo ningún recurso y los activos pasan, que son la parte de la empresa que no se mueve, los edificios, los vehículos, etcétera, ¿verdad? Son muy elevados y yo ya no tengo cómo hacer circular mi negocio, cómo hacer operativizar mi negocio, ¿verdad? Entonces, es importante, en la medida de lo posible, tratar de que llegue a uno, ¿verdad? Igualmente, en la parte de endeudamiento, acá también hay una situación que define la relación entre la financiación propia y ajena, ¿verdad? El pasivo exigible es como que yo tengo un préstamo en el banco y que ese banco me va a pedir en cualquier momento el dinero, por supuesto cuando llega el vencimiento, no antes. Pero todo el pasivo, estamos hablando por ejemplo de que yo, eh, para poder instalar mi negocio, además de pedir plata en el banco, le pedí a mi papá, a mi mamá, o a mi tío, o a mi familia dinero. Entonces, por un lado, tengo lo que tengo que pagarle al banco, 100 millones de guaraníes, pero bueno, mi familia prestó 50. Y me dijo, bueno, págame como puedas. Entonces, lo llevo a más de un año. Pero igual es exigible, porque mi familia me pide la plata, entonces yo tengo que entregar, ¿verdad? Entonces, se suman, ya sea el préstamo que tengo o el financiamiento que yo obtuve en alguna institución, junto con el dinero que yo le debo a alguien más, ¿sí? Que ese alguien me va a exigir, y se compara contra los recursos propios por medio de un índice, ¿sí? Y aquí es muy por el contrario que los anteriores índices. Es deseable que el resultado sea menor a 1, ¿sí? Si yo tengo, si mi pasivo exigible es más alto que mi recurso propio, tengo también problemas. Tengo problemas, ¿por qué? Porque yo estoy debiendo mucho más de los recursos con los cuales yo me puedo obligar. Esto en las empresas es muy, pero muy común, ¿sí? Y no son muchos los bancos que hacen estos análisis, porque estamos hablando de análisis que también pueden hacer los bancos, ¿verdad? Pero a veces inclusive otorgan el dinero, ¿verdad? Y terminan perjudicando más a las empresas, ¿verdad? Si es mayor a 1, hay que tratar de estar cerca de la unidad. Si se aleja de la unidad, es jodido, ¿sí? ¿Qué significa eso? Tiene que ser 1,9. Si es 2 ya es peligrosísimo, ¿verdad? O 1,7, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere decir de que el pasivo exigible, si es 2, por ejemplo, está doblando en cuanto a la cantidad de recursos propios y es peligroso, ¿sí? Entonces hay que tratar de bajar, si es posible acercarse lo más que se pueda a 0, ¿sí? Eso es fundamental, ¿sí? Entiendo que la gente que está asistiendo probablemente en este momento, si está conectando, diciendo, y bueno, ¿por qué está hablando este señor, este licenciado, si no veo ningún número acá, ¿verdad? Quiero recordarle que estamos en la parte netamente teórica, ¿sí? Para luego pasar a la parte práctica. Así que, por favor, no desesperen, no se pongan ansiosos. Ya vamos a pasar enseguida a la planilla, ¿sí? Entonces, en cuanto a lo que son los ratios financieros, la parte de estabilidad, tiene que ver también con la inversión que uno hace en activo fijo. Activo fijo tiene que ver con los vehículos, con un terreno, con un edificio, ¿sí? Y con relación a lo exigible a largo plazo, más también los recursos propios, ¿verdad? El resultado deseable debe ser bajo, ¿sí? No necesariamente menor que 1, pero debe ser bajo. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo un índice de 1 o más alto que 1, quiere decir que el dinero que yo estoy tomando, ya sea de un banco o de mi bolsillo, ¿sí? Yo estoy invirtiendo en activos fijos, estoy invirtiendo en edificios, estoy invirtiendo en oficinas, estoy invirtiendo en cosas que se van a quedar plantadas y clavadas en mi empresa. Y eso no es del todo bueno, porque el dinero que uno toma tiene que ser más que nada para hacer la operación de la empresa, ¿sí? Si es muy alto esto, ¿verdad? Entonces un banco o un analista financiero va a decir, bueno, pero
Estás invirtiendo a largo plazo, estás invirtiendo en un negocio donde tu mayor inversión, valga la redundancia, o mayor gasto fue justamente un edificio, fue un terreno. Y eso, ¿cómo se hace luego para recuperar en el largo plazo? ¿Sí? Esa es la pregunta que uno se hace. Normalmente cuando me preguntan a mí mis clientes, me dicen, bueno, yo quiero invertir en un negocio nuevo, yo le digo, bueno, trata de que el dinero, si es que vas a prestar, sea justamente para esto que es inmovilizado, ¿sí? Sea para invertir en algo fijo, y el dinero que tenés en tu bolsillo sea para tu capital operativo, ¿sí? Así un poco es la manera de dividir mejor también, ¿sí? Porque si no, uno puede quedarse sin financiamiento para lo importante. Lo importante es tener capital, ya sea para comprar productos para volver a venderlos, en el caso de las empresas comerciales, o para comprar materia prima e insumos, en el caso de las industrias, ¿sí? O para contratar gente, en el caso de los servicios. Uno no tiene que quedarse sin el capital operativo, ¿sí? Eso es fundamental. Entonces, ahí hay ciertas como que estrategias que vuelvo a repetir, vamos a ir hablando en el transcurso de los talleres, donde uno tiene que aplicar la inteligencia financiera, ¿verdad? Entonces, el dinero que sea para invertir en todo lo que tiene que ver la parte de inmuebles, edificios, etcétera, puede salir de un préstamo, ¿sí? Porque es a largo plazo. Pero el dinero que es para comprar mercaderías, para pagar salarios por servicio o para comprar productos para volver a venderlos, tiene que, en ese caso, si uno tiene un dinero, bueno, tiene que salir del bolsillo, ¿sí? ¿Sí? Normalmente. O mantener ese financiamiento o esa caja o esa cantidad de dinero, mantener constantemente, como se dice, en operación, ¿verdad? Mantener una determinada cantidad para no descapitalizarse o no sufrir un problema de financiamiento en ese sentido, ¿sí? Bien, y por último, justamente el capital de trabajo es parte del activo circulante financiado con recursos a largo plazo. Justamente el capital de trabajo es todo aquello que yo tengo tal vez como un recurso y que puedo pagar en el largo plazo, y eso me permite a mí gestionar un capital de trabajo. Para que ustedes entiendan mejor este concepto, cuando deciden abrir una empresa, y esto la gente que ya tiene experiencia en el manejo empresarial, emprender, etcétera, ¿verdad? Emprendimiento, ya tiene experiencia, digo porque se equivocó una vez, le pasó, y entonces la próxima vez ya probablemente tome los recaudos. Cuando ustedes abren un negocio nuevo, seguramente van a decir, bueno, pero en el negocio, si yo soy nuevo en el sector, en el mercado, tengo que pagar derecho de piso. Nuestros mayores normalmente decían eso. He trabajado con mucha gente que se refería a eso cuando decía que habría un negocio y como era nuevo en el mercado no iba a tener suficiente venta hasta lograr ser lo suficientemente conocido, hacer el marketing efectivo, hacer que la gente ubique nuestro negocio, sepa dónde ir a comprar y nos compre, ¿verdad? Hasta tanto suceda eso, uno debe tener lo que se llama un capital de trabajo. El capital de trabajo es justamente un recurso de financiamiento de largo plazo y que nos sirve a nosotros para poder resistir esos primeros meses, o tal vez el primer año, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, hay que pagar derecho de piso y debe tener capital de trabajo para hacerlo en los próximos 3 meses, ¿verdad? O 6 meses, o 9 meses, o un año, no sé. Entonces, es ese el capital que permite que permita que yo tenga o mantenga mi empresa hasta poder hacerme conocido y poder tener suficiente venta para sostener la empresa con las ventas, ¿verdad? O con el giro del dinero. Muchas veces hay empresas, hay tipos de empresas, seguramente estoy enfrente a mucha gente que tiene este tipo de prácticas, empresas que compran al contado o compran a un determinado nivel de crédito, luego vuelven a vender, pero no cobran al contado o no cobran con la misma velocidad con la que compran, ¿sí? Es decir, compro a 30 días, pero estoy vendiendo a 60 días. Y entonces, eso es lo que se llama en finanzas un descalce, ¿sí?
Hay una diferencia de tiempo entre lo que yo compro y lo que yo vendo y me puede ir mal. Para eso es necesario el capital de trabajo cuando yo entiendo que mi negocio ya tiene un tiempo de funcionamiento y en un tiempo va a recuperar su capital, ¿sí? Entonces el capital de trabajo me permite a mí no, valga la redundancia, descapitalizarme, no sufrir con la falta de financiamiento en el caso de que no me esté pagando mi cliente y yo tengo que reponer ya la materia prima, el insumo, la mercadería o pagar los salarios a la gente que me hace servicios, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ustedes conozcan ese ciclo justamente para establecer cuánto es necesario el capital de trabajo. El capital de trabajo está justamente contiene o prevé, ¿verdad? Tener el mes de operatividad de la empresa, cuántos productos comprar, cuánto insumo, cuánta mercadería o cuánto salario pagar, si hay que pagar alquiler, etcétera, y todo eso. Y todo eso hay que multiplicar por el tiempo en el cual yo voy a recuperar el dinero o voy a cobrarle a mi cliente, ¿verdad? También dentro de este capital de trabajo muchas veces está incluidos los intereses financieros, porque si yo presto un dinero para poder trabajar, como se hace mucho en los mercados de Asunción y alrededores, ¿verdad? Ahí están los financistas truchos, como se dice, los que financian en negro, ¿verdad? Y ellos cobran por día, entonces yo tengo que saber cuánto interés estoy pagando para poder saber qué capital de trabajo que tengo que tener en mi bolsillo y no perder dinero, ¿verdad? Bueno, eso es en términos de los ratios financieros hasta acá, ¿verdad? Después tenemos los análisis de rentabilidad. Esta parte habla mucho o hablar mucho de la gestión que nosotros vamos a dejar o estamos haciendo a la empresa, ¿verdad? Aquí, hasta acá, esto que está acá le interesa mucho o le puede interesar mucho a los bancos, ¿sí? Desde tesorería, liquidez, autonomía financiera, endeudamiento, estabilidad, capital de trabajo, esto le interesa mucho a los bancos. Pero esto que está acá, que son los ratios, los análisis de rentabilidad, esto le interesa y les voy a contar, no es ningún secreto, pero probablemente alguno no lo sepa, esto le interesa mucho a los inversores, a la gente que tiene dinero y quiere invertir en mi empresa. Y entonces lo primero que me va a preguntar es, vamos a ver tu índice de rentabilidad, vamos a ver tus ratios de rentabilidad, ¿verdad? Entonces, estamos hablando acá de dos tipos de informaciones. Por un lado, la información que le puede competir o le puede interesar a los bancos para darnos dinero. Y por otro lado, por supuesto que también los bancos van a mirar esto, pero esta información es más para el inversor, para alguien que quiere entrar dinero o con dinero quiere entrar en mi empresa y para ello me preguntan, ¿qué tal estás con la rentabilidad? ¿Verdad? Entonces, la rentabilidad financiera, ¿sí? Todos los recursos empleados en la empresa se mide. Esto que está acá, que se ve la B, es el beneficio, ¿sí? Beneficio más gastos financieros, ¿sí? Sobre los recursos totales, estos son números, así vamos a ver los números, ¿verdad? Dividido totalmente, dividido entre sí y luego se multiplica por 100 y nos va a salir un porcentaje. Cuanto más alto el porcentaje, mejor para nosotros, ¿sí? Normalmente estos porcentajes de rentabilidad financiera rondan entre un 10 a 15, tal vez hasta 20%. Es en empresas tradicionales, en empresas tal vez industriales, en empresas comerciales, inclusive probablemente no superen el 10%, porque las empresas comerciales tienen un margen menor de ganancia, ¿verdad? En empresas de servicio, ahí podría ser muy alto el índice de rentabilidad. Especialmente se está viendo eso a nivel mundial y acá en Paraguay también, en empresas del sector de tecnología, ¿sí? Las famosas startups tienen índice de rentabilidad, pero abrumadoramente altos, abusivamente altos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se basan en tecnología y estas tecnologías son escalables. ¿Qué significa eso? Que pueden crecer a nivel global y tener apenas un grupo humano pequeño de operaciones, ¿verdad? Que puede estar en un país o en varios países, pero bueno, la empresa factura un montón de dinero y tiene una ganancia tremenda, pero está manejada por 10 o 15 máximo personas, ¿verdad? Entonces, eso se ve mucho
en este tipo de empresas, ¿verdad? Después tenemos el análisis de rentabilidad de los recursos propios. Y ahí se mide el resultado neto que es el resultado después de los impuestos sobre los recursos propios, para ver cuál es la rentabilidad dado los recursos propios. Siempre se va a multiplicar por 100% porque estamos hablando en cuestiones porcentuales, ¿sí? Y después tenemos rentabilidad económica de todos los recursos empleados. Ahí ya el resultado neto sobre los recursos totales, sobre el total de mi activo ya, ¿sí? No solamente los propios, sobre todo el activo de la empresa, ¿verdad? Entonces ahí uno ya va a poder ver realmente cómo va empleándose ese análisis, o sea, cómo se van empleando esos recursos totales, ¿verdad? Después tenemos la rentabilidad sobre el propio capital, ¿sí? El capital que pusimos para poder iniciar la empresa, ¿sí? También se mide eso, ¿sí? Eso lo va a medir justamente el inversor, le va a interesar muchísimo saber cuánto es el rendimiento que yo tengo sobre el capital, ¿sí? En estos casos no se hablan de mayor o menor que 1, se hablan de índices porcentuales elevados, tienen que ser elevados, ¿sí? Por supuesto que tienen que superar 1, obviamente, pero tienen que ser elevados, tienen que ir por arriba del 10%, por arriba del 15%, mejor aún, ¿sí? Este tipo de índices, ¿verdad? La rentabilidad sobre las ventas es para saber cuánto es lo que yo estoy ganando sobre el total de las ventas, el resultado neto, ¿sí? Y el porcentual de lo que yo estoy ganando sobre el total de las ventas, ¿sí? Y el porcentaje del margen de ventas. Acá hay un tema muy particular, ¿verdad? Yo puedo establecer un margen de venta para comprar y vender, por ejemplo, por decirlo, si yo agarro y digo, voy a vender este vaso que está acá que yo tengo, bueno, yo compro por 100 y le voy a agregar un 30% y voy a vender por 130, ¿sí? Pero en realidad no estoy ganando 30%, porque dentro del porcentaje de mi ganancia que yo espero, ¿sí? Están los salarios, está el alquiler, está la luz, está el agua, está el internet, está el pasaje, hay un montón de ítems que le sacan o le restan otra vez el margen a lo que yo quiero vender, por ejemplo, con este vaso. Entonces, lo que sucede acá es que mide el margen real que hay sobre las ventas, ¿sí? Acá se ve el margen real. Y acá los márgenes, cuando se trata de empresas comerciales, no son altos. Muchos de los que están ahí detrás de la pantalla me están escuchando, seguramente van a sentir conmigo que los porcentajes en empresas comerciales no son altos. Las empresas comerciales son aquellas que compran y vuelven a vender, ¿sí? Le agregan muy poco valor al producto, tal vez un paquete nuevo o tal vez un fraccionamiento, ¿verdad? O tal vez una manera diferente de comercializar, pero no es mucho el valor que le agrega la empresa comercial al producto en sí, entonces casi como que es un pasamanos y en ese proceso gana dinero. Entonces, el margen a veces no es alto, es más, escaso, a veces yo tengo que tomar como comerciante, ¿sí? Empresa comercial, debo tomar el precio del mercado. No me permite a mí poner mi precio porque mi competencia vende tanto y yo tengo que salir como mínimo al precio de la competencia. Y ahí otra vez hay una guerra de eficiencia, ¿verdad? ¿Por qué? Yo tengo que ser eficiente en mis recursos porque yo puedo tener una operativa más cara y por ende estoy ganando menos o probablemente empatando con mi producto o servicio, ¿verdad? Entonces, aquí este análisis nos permite saber el margen real que tengo de las ventas, ¿verdad? Es uno diferente cuando soy una industria, aunque sea una microindustria, o cuando soy una empresa de servicios. Los márgenes de ventas son totalmente diferentes, ¿no? En servicios, por ejemplo, puedo repetir una vez más, es escalable. Vamos a hablar de un software. El software cuesta elaborar, por decirlo, le cuesta elaborar a la empresa $10,000, ¿sí? Y si le vende a 10 personas, va a costar $1,000 por cada persona que yo vendo, ¿verdad? Pero si yo le vendo a 1,000 personas, ¿sí? En vez de costar 10, va a costar 100 nomás. Entonces, hay una escala. Ahí voy a ganar brutalmente en la medida que desarrollo un servicio que puede ser repetible y escalable, ¿sí? Entonces no tengo tanto costo o mi costo se diluye en la cantidad de clientes que tengo, ¿verdad? Eso en el caso de las empresas de servicios.
En el caso de las empresas industriales, por supuesto que está dada, el margen está dado justamente por la eficacia y por la eficiencia en el uso de los recursos que tienen las empresas, ¿verdad? Es saber comprar el precio más bajo sin perder la calidad, es saber elegir el distribuidor para poder tener el mejor margen, ¿sí? Y yo solamente me dedico a producir, ¿sí? Hay una serie de consideraciones a hacer cuando una empresa es industrial, ¿verdad? Entonces, como había anticipado, ¿verdad? Esto que vimos tiene que ver con la parte teórica, pero ahora vamos a introducirnos en lo que es el análisis financiero paso a paso, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver un poquito los números que tenemos nosotros acá, ¿sí? Voy a mostrar primero en el PowerPoint y después me voy a ir a la planilla en Excel y les voy a mostrar también cómo funciona esto, ¿sí? Entonces yo me voy a primero mi formato, ¿sí? Que esto me arroja el Excel, ya había mencionado, tenemos una planilla Excel que te arroja estos datos, ¿sí? Y estos son todos datos, ¿sí? No es información. Estos son datos que yo extraje de balances de periodos 2017, 2018, 2019, ¿sí? Para la contabilidad es información, pero para mí son datos. ¿Y dónde yo genero la información? Cuando yo voy y aquí es donde me permite a mí saber qué es de cada uno de ellos. Ustedes recuerdan el primer dato que tiene que ver con la parte de tesorería, ¿verdad? Con la parte de justamente la parte de pago de deuda. Fíjense bien, esta empresa, ¿sí? En el año 2017 tenía 0,23 de ratio de tesorería. ¿Qué significaba eso? Que su deuda, ¿sí? Exigible a corto plazo era de una cantidad tal que no podía pagar con su disponible más realizado, ¿sí? Entonces, más que pagar, tenía una situación donde este disponible realizable se acercaba a su exigible a corto plazo. Vamos a ver un poquito de eso, ¿verdad? Entonces, acá estamos en el realizable, o lo que los clientes le debían era 87.183.000 guaraníes, y lo que tenía disponible en caja era 133.515.000 guaraníes. Pero, ¿cuánto es lo que él debía? Él debía 964 millones de guaraníes, prácticamente 965 millones de guaraníes, seguramente le debía a sus proveedores. ¿Esto qué significaba? Que tanto el monto realizable más el monto disponible representaba apenas el 23% de este monto, ¿sí? Eso es lo que significa, esa es la lectura que yo le doy acá. En el 2017 tenía esa situación, pero ya en el 2019, fíjense ustedes, de 0,23%, que era lo que tenía para pagar su deuda del total, ya el disponible más realizable era más alto, ¿sí? Era inclusive mayor que lo exigible a corto plazo. Y vamos a ver nuevamente cómo cambiaron esos números, ¿sí? Estamos en el 2019, vamos a ver acá lo realizable. Esto tenía entre sus clientes, lo que le debían sus clientes, 459 millones de guaraníes, más lo que tenía en caja. Fíjense, su caja o sus operaciones subieron 234.565.000 guaraníes. En total, entre estos dos, sumaban 690 millones de guaraníes prácticamente. Sin embargo, acá su acreedor o lo que tenía que pagar era 670 millones. ¿Qué significaba eso? Que esta empresa tenía entre lo que tenía que cobrar y lo que tenía que disponer, ¿sí? Lo que tenía ya en caja, más dinero de lo que le debía a sus acreedores. Entonces, si él mañana quería cancelar su deuda, tranquilamente podía hacerlo. Eso es lo que nos mide la tesorería, ¿sí? Y fíjense ustedes cómo en cada año, ustedes me siguen, fue mejorando su índice, ¿sí? Fue mejorando año a año en este sentido. Por ejemplo, la liquidez. La liquidez medía el activo circulante, que era todo, incluyendo la mercadería, sobre el pasivo circulante, y de tener 1.25
más de activos circulantes sobre el pasivo circulante, pasó a tener en 2019 2.92. Significa que creció en su activo y o disminuyó en su pasivo, y es muy importante. Es la capacidad de hacer frente a las obligaciones a corto plazo basándose en la realización del activo circulante, ¿sí? En cuanto a la autonomía, fíjense bien acá, en cuanto a la autonomía de recursos propios, también creció, pero creció poquito, pero creció, ¿verdad? Los recursos propios sobre los activos totales, sus recursos fueron creciendo. ¿Qué significa esto? Que en cada año esta empresa comenzó a ganar dinero y ese dinero se fue a un fondo contable que son justamente los resultados acumulados. Y eso permitió que vaya creciendo paso a paso, ¿sí? El endeudamiento, acá también, si ustedes se dan cuenta, era alto en 2017, era más alto en 2018, seguramente tenía que comprar mercadería y tenía que aguantarle a sus clientes, pero ya en el 2019, ¿sí? Bajó, inclusive menos que el 2017, que era el año en el cual iniciamos. Eso significa que aquí la relación entre financiación propia y ajena, esta persona o esta empresa en particular pagó sus deudas de una manera tal que las disminuyó considerablemente, a tal punto de que su pasivo seguía siendo elevado, pero era menor que los 2 años anteriores. Aquí su pasivo era 3 veces su recursos propios y acá solamente 1.47 veces, ¿sí? En cuanto a la estabilidad, ustedes recordarán de que en este caso, si nuestra empresa tenía muchos activos como edificios o vehículos o cosas que estaban dentro del terreno, un terreno propiamente dicho, ¿verdad? Probablemente nuestra estabilidad se iba a ver comprometida a medida que subía este índice. ¿Qué decíamos de la estabilidad? Justamente la estabilidad a medida que iba disminuyendo era buena, significaba que el dinero se estaba usando para comprar productos o mercaderías. Entonces aquí la estabilidad está bajando, no tiene que ser tampoco demasiado baja, ¿sí? O si no, de repente los bancos van a decir, bueno, pero no tenés ningún bien que pueda garantizar mis operaciones o que pueda garantizar un crédito, ¿verdad? Tiene que mantenerse en un promedio. Yo recomendaría un promedio de probablemente 30 o 35%, ¿sí? En este sentido, ¿verdad? Pero sí está bueno que esté menos o que sea menor a 1, ¿sí? Eso es importante. Y después el capital de trabajo, como ustedes verán acá, que son sus recursos a largo plazo, fue creciendo también. Y vuelvo a repetir una vez más, esto es producto de los resultados acumulados de las ganancias que fue desarrollando también, ¿sí? Entonces el capital de trabajo parte del activo circulante financiado con recursos a largo plazo, ¿sí? Entonces acá también tiene un préstamo, ¿verdad? Con el cual se la financia para poder comprar productos. En este caso, esta es una empresa, vuelvo a repetir, es una empresa comercial, es una empresa que básicamente compra y vende materiales para la construcción, ¿sí? Está en el sector de la construcción y esto le permite a esta empresa tener este capital de trabajo justamente, ¿verdad? Y ahora vamos a los ratios del análisis financiero, la parte de rentabilidad. Como ustedes verán, aquí cambia el panorama, voy a ir un poco atrás. Estos son índices, ¿sí? Son índices donde normalmente el divisor y el dividendo se relacionan entre sí y lo deseable generalmente es que el divisor sea mayor que el dividendo. Pero en este caso en particular, ya son números porcentuales, donde vuelvo a repetir, a medida que son más altos, hablan mejor o hablan bien de la empresa y de su rendimiento, ¿verdad? Y hasta acá, como ustedes verán, en los ratios de análisis financiero, la parte financiera, los ratios de rentabilidad, propiamente la rentabilidad financiera, habíamos dicho nosotros que estos son los beneficios, luego de los impuestos más los gastos de financiamiento, ¿verdad? Y sobre los recursos totales, que es la rentabilidad financiera sobre todos los recursos empleados en la empresa, y del 2017 saltó al 2019, y el 2017, digo bien, era el 9,1%, pasó a ser 13,4%. Esto es realmente bueno porque quiere decir de que está siendo más eficaz
más eficiente en la utilización de los recursos y permite de que tenga, por ejemplo, acá, en este caso, una mejor rentabilidad, ¿verdad? Después, en cuanto a los recursos propios, se mide el resultado neto sobre los recursos propios, no los totales. Y acá hay una, ¿cómo se dice?, estabilidad en cuanto al recurso, ¿verdad? Está en el orden de los 32, 35, 32%. Es bueno, definitivamente es muy bueno, está arriba del 30%, ¿sí? A nivel global, esto es resultado neto sobre los activos totales o recursos totales en este caso. También hay un crecimiento, vemos que ha crecido un 12%, ¿verdad? Y en el caso del capital también ha ido creciendo su ganancia, ¿sí? En este caso, el resultado neto sobre el capital social, que vamos a ver en minutos de cuánto es, ¿verdad? Y eso fue creciendo, ¿verdad? Fue creciendo. Si nosotros nos fijamos acá, en la parte de resultados, ¿sí? Entonces, estos son los resultados, 270 millones sobre el capital, y el capital es de, acá vamos a ver el capital, es de 200 millones de guaraníes. Entonces, esto significa de que esta empresa, ¿sí?, tiene un rendimiento de 135%. Quiere decir que 100% es todo su capital, más 35% por encima de su capital ha ganado dinero esta empresa en el último año, en el año 2019, ¿sí? Y acá, como les decía, estos son los márgenes justamente de los cuales hablábamos nosotros, ¿verdad? La rentabilidad sobre las ventas, ¿sí?, era del apenas 2,2%, vuelvo a repetir, es una empresa comercial. Su rentabilidad definitivamente no es alta, no puede serlo, ¿sí?, porque tiene una competencia muy agresiva y tiene que tratar de ubicarse más o menos en los valores que tiene esa competencia. Y el margen sobre las ventas sí es del 7,5%, acá mejoró su margen, hizo realmente volumen y mejoró su margen. ¿Por qué? Porque vimos nosotros que fue creciendo, y ustedes verán acá en la propia facturación, en los ingresos de 5.900 millones a 12.514 millones fue creciendo, y por hacer ese volumen, entonces le permite tener un margen sobre ventas. Una vez más le menciono lo siguiente, de que esta situación es la siguiente, ¿verdad? De que ustedes deben tener una especie de analista, una persona que esté con ustedes ahí al lado para hacer este análisis, para poder entender mejor. Sería lo ideal realmente, ¿verdad? Para entender, porque también hay otra situación aquí, ¿verdad? Ustedes conocen su mercado y tienen que saber interpretar los números para decir, este número está coherente con mi mercado. En los países donde existe un mayor avance tecnológico, mayor civilidad y por ende mayor formalidad, estos números están disponibles, ¿sí?, en cada uno de los sectores industriales, o en cada uno de los sectores comerciales, como quieran llamarlo, ¿verdad? Sectores de la economía. ¿Por qué? Porque las empresas normalmente, antes que esconder sus números, lo dan a conocer para mostrar qué tan buenos son, qué tan bueno es el rendimiento de las empresas, qué tan bueno es su margen del 13%, del 32%. Esto se muestra en otras latitudes, ¿verdad? En sociedades más avanzadas. Y se compara. Y si, por ejemplo, una empresa en este punto está por debajo de la media, porque después de comparar hay una media de la industria, así se llama, ¿verdad?, la media del sector económico, entonces ahí hay un problema de eficiencia en el uso de los recursos, ¿sí? Entonces, normalmente, vuelvo a repetir, en los países más desarrollados, estos índices se dan a publicitar y se toman como índices de la media de las industrias, y yo mido mi empresa con esas medias para saber si estoy por arriba o por debajo de estos porcentuales. Si estoy por debajo, obviamente es un motivo de preocupación, y si estoy por arriba, es un motivo de celebración, ¿sí? En algún caso hay países donde esto va atado o va de la mano con las operaciones en las bolsas. Acá en Paraguay hay empresas que operan en las bolsas, justamente en las bolsas de comercio y servicios, y entonces ahí necesariamente no solamente su contabilidad debe ser real, sino además tiene que estar auditada y debe estar publicados estos ratios
para que los inversores puedan observar el rendimiento de sus inversiones, de sus capitales, y puedan, en este caso, tomar la decisión de seguir apostando, invirtiendo en la empresa o retirarse de la misma, ¿verdad? Entonces, esto es un índice que permite que las empresas puedan medirse, y particularmente las personas que están involucradas en la gestión de la empresa, ya sean los gerentes o los propietarios, puedan medir su gestión, ¿verdad? En ese sentido, decir de que, por ejemplo, bueno, comparo mi número y digo, está muy bien, para mi sector tener un margen del 7,5 ya es muy bueno. Y acá la gente que me está atendiendo, está al otro lado de la pantalla, me va a decir, bueno, pero ¿qué dice este señor? ¿Qué dice el licenciado? Y para mí, 7,5% es bajísimo. Por supuesto, si usted, señor, señora, empresario, empresaria, conoce su sector y sabe que es bajo 7,5%, y eso es lo que finalmente después obtiene, o su contabilidad no es real, o su empresa tiene un problema financiero, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que vuelvo otra vez al inicio de mi charla, cuando que dije que es muy importante que estos números se acerquen lo más posible a la realidad para saber si realmente mi empresa está ubicada y es competitiva en el sector en el cual yo estoy, ¿verdad? Entonces, es necesario que ustedes, los que están asistiendo acá, hagan el ejercicio, hagan la comparación, y esa comparación arroje una información que permita saber si están por el buen camino o no, ¿verdad? Y eso solamente van a saber si ustedes hacen esto, ¿verdad? Pero principalmente registran todas sus operaciones, ¿verdad? Mi recomendación, si ustedes me preguntan cada cuánto hay que hacer este control, yo diría cada cuatrimestre, ¿verdad? Y dependiendo mucho también del producto, del servicio o del sector, porque hay sectores que son estacionales. ¿Qué significa eso? Hay empresas que tienen mejor venta en verano, mejor venta en invierno, ¿sí? Entonces, tienen que saber partir sus periodos, ¿verdad? Tienen que conocer su mercado, su sector, y saber en los periodos en los cuales tienen que medir esto, ¿verdad? Pero independientemente del periodo, si ustedes me preguntan a mí, yo les diría que cada 4 meses le llamen a su contador o le pidan un balance eh, provisorio, ¿sí? Y ustedes mismos introduzcan los datos, ¿sí? Y saquen estos índices financieros, ¿verdad? Esto es lo que yo un poco recomiendo en base a la experiencia de trabajar años en este sector. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar la herramienta que estoy seguro que les va a gustar muchísimo, que tiene que ver justamente con la parte del cálculo, ¿sí? Bien, entonces estamos acá en la herramienta, y es acá donde yo voy introduciendo los valores, ¿sí? Entonces voy a introducir un valor acá que me va a modificar completamente mi análisis. Entonces vamos a ir primero a ver acá el análisis financiero en la parte de tesorería. Ustedes recordarán que en el 2017, y acá ven arriba el valor de la fórmula, en 2017 yo tenía mayor deuda, ¿sí? Mi deuda en 2017 era 964 millones de guaraníes, y yo tenía solamente en caja 133 más 87, tenía 220 millones de guaraníes. Tenía apenas el 0,23% de este monto que está acá, ¿sí? Entonces no llegaba a cancelar si quería cancelar, ¿verdad? Eso es lo que me decía este análisis. Fíjense si yo voy a hacer un cambio acá, ¿sí? Ahora un cambio en la parte de disponibilidad. En bancos voy a agarrar y voy a poner, está 113 millones y yo le voy a agregar apenas un cero, ¿sí? Agrego un cero ahí y voy a ir a mi balance. Esto salta automáticamente, ¿sí? Aquí, fíjense cómo salta automáticamente acá en mi banco. Hay un descuadre, por supuesto, porque no es lo mismo el activo con el pasivo, esto le supera totalmente, pero si yo me voy a mi análisis financiero, voy a ver que está en 1,29. Fíjense, automáticamente yo en el 2017 yo ya pude pagar, supuestamente, ¿verdad? Mi deuda, y me va a sobrar plata otra vez en un 29%. ¿Por qué? Porque yo tengo más dinero en mi caja y en mi banco de lo que yo debo, ¿sí? Eso es lo que me dice. Fíjense cómo también cambia el numerito cuando yo meto mal el dedo nomás. Un número más cambió y ya cambió completamente mi análisis, ¿verdad? Eso es muy importante
que ustedes tengan en cuenta. Y así ustedes pueden tomar el balance que les mostré, le había mostrado, pídanle a su contador un balance, formulario RG 158, ¿sí? De los 3 últimos años, y ustedes hagan la prueba con él, ¿sí? Y una vez que esto introducen todo, ¿sí? Esta es la parte de estado de resultados, ¿sí? Entonces ustedes ya van a obtener estas fórmulas, o sea, van a obtener esta información, y esta información les va a arrojar a su vez esta otra información. Inclusive, esta información tiene unos gráficos. Acá ustedes pueden ver tesorería, liquidez y autonomía, cómo esto se va desarrollando también, ¿sí? Esto tiene que ver justamente con cada uno de los datos que fueron arrojando allí, ¿verdad? Después acá hay un análisis de rentabilidad, y acá, por ejemplo, vamos a ver otra prueba, ¿sí? Dijimos que la rentabilidad financiera de la empresa es 13%, porque aquí en el donde dice E56, si ustedes ven, yo me voy a balance E56, y es nada más y nada menos que el beneficio que yo obtuve, ¿sí? E56, que es la suma de todo esto que está acá. Fíjense, si yo agarro y cambio en el estado de resultados año 2017, ¿sí? Voy a cambiar un número acá, ¿sí? Voy a cambiar un número acá en estado de resultados, ¿sí? Este número voy a cambiar, voy a hacer que el número sea superior, que sea de 300 millones, ¿sí? Y acá, entonces voy a ir a mi análisis de rentabilidad, a mi balance, acá, no cambió esto, vamos a cambiar, y acá. Entonces yo, en vez de hacer esto, voy a cambiar automáticamente, voy a poner en 0, ¿sí? Y acá va a ir cambiando automáticamente, cambiar directamente acá, ¿sí? Voy a poner 300 millones, ¿sí? Y me va a hacer un cambio enorme, 22% de rentabilidad me arroja directamente esto una vez que yo he cambiado, porque el beneficio es enorme, ¿verdad? No siempre esto se da en ese sentido, donde la rentabilidad tenga que ser alta, ¿sí? A veces la rentabilidad es pequeña, por supuesto, y muchas veces eso tiene que ver con que yo le dije a mi contador, sabes que yo no quiero pagar tanto impuesto, y haceme a que mi resultado sea poco, y sobre eso yo ya pagar poco impuesto, ¿verdad? Entonces, ok, mi empresa no gana mucho dinero, pero yo puedo perder la oportunidad de que un inversor, ¿sí? Al justamente engañarle al sistema y tener una contabilidad que no es formal, que no es real, puedo engañarle al inversor, ¿sí? O perderme la oportunidad de que un inversor meta dinero en mi empresa, y de esa manera mi empresa pueda explotar, pueda ir para arriba, etcétera, ¿verdad? Eso es muy delicado definitivamente, y también por otro lado es lamentable porque la empresa o los gestores de la empresa, en este caso, que pueden ser los socios, pueden ser un gerente nombrado, pueden perder credibilidad, ¿sí? Pueden perder credibilidad, y cómo yo voy a mostrarle a mi inversor una contabilidad que es para el fisco, y después le voy a mostrar otra contabilidad. Le digo, no, pero este es real, acá nosotros ganamos plata, este otro es para pagar menos impuestos nomás. Hoy día, con los controles que hay y con la situación en la cual estamos actualmente, ¿verdad? Donde la tecnología cada vez más parte de nuestras vidas, estas oportunidades ya van a ser mínimas, ¿sí? Por no decir nulas. Yo no las recomiendo, no recomiendo definitivamente ese tipo de práctica. Al contrario, justamente el proyecto de MIPYME cumple, y lo que estamos pregonando acá nosotros es que ustedes sean capaces de ser ya formales a partir de utilizar bien esta información, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es que ustedes puedan de alguna manera conversar con sus contadores y poder reflejar en sus balances
la verdadera gestión de la empresa, ¿sí? Les va a traer un montón de satisfacciones, entregar la tranquilidad de tener los números en orden, ¿verdad? Y si es el caso de que la empresa es deficitaria, bueno, tener que apretarse, ajustarse los cinturones, achicarse o ver qué hacer para poder seguir sobreviviendo. Mucha gente me ha preguntado a mí, muchas empresas, empresarios, emprendedores me han dicho, bueno, pero ¿qué hago yo a la luz de la situación pandémica, verdad? Y cuando comenzó la pandemia, mi léxico era reinventate, ¿sí? Pero a medida que esto se fue alargando, ya no es tan fácil como decir reinventate, ¿sí? O hacer la reinvención. No es muy fácil, hay que estar en los zapatos del emprendedor, yo mismo soy un emprendedor también, y ya me ha costado más en estos últimos años, en estos últimos meses decir la palabra reinventate. Yo diría evaluar tus posibilidades, tus recursos y ver hasta dónde puedes aguantar si tu mercado se resiente y si este tipo de índices no, siendo reales, no están reflejando tu esfuerzo, ¿sí? O son bajos, entonces hay que tomar una decisión. Por eso es que este tipo de talleres, este tipo de información, es la que me permite a mí saber si yo puedo permanecer en el mercado o debo achicarme o definitivamente debo cerrar, ¿sí? Porque hay que también ser realistas. Si bien yo dije en algún momento de mi alocución de que es un crimen mantener una empresa con pérdidas, definitivamente también hay que entender la realidad de nuestro país, donde con este tipo de programas lo que buscamos es que ustedes se formalicen, pero al tener la economía una situación muy débil a nivel macro, ¿sí? A nivel general, ¿verdad? Entonces es muy difícil que uno pueda solamente reinventarse o solamente achicarse, ¿verdad? Hay muchos factores a considerar, pero vuelvo a repetir, aquí en esto que ustedes hacen, si ustedes aplican esta planilla, donde van a cargar todos sus datos de los 3 años, y esto le va a arrojar estos resultados, ¿sí? Ustedes, si toman la decisión basados en estas cifras, y estas cifras son muy reales o se acercan a la realidad, yo les puedo asegurar que la decisión que tomen va a estar basamentada, va a estar, ¿cómo se dice esto? Recostada en un 80% en algo real, algo que va a valer la pena tomarlo así, ¿sí? No va a ser simplemente algo muy típico del emprendedor, que es mi corazonada, es mi presentimiento, ¿verdad? Que muchas veces esas habilidades son válidas, no digo que no lo sean, para personas o para situaciones donde la situación de mercado es la misma para todos, ¿verdad? Y hay una economía que está creciendo, pero en situación como esta, donde se resiente básicamente, hay una situación de retracción de la economía, ¿verdad? No quiero hablar de la palabra crisis, pero sí una retracción de la economía, va a costar muchísimo de que ustedes puedan mantener el negocio con números negativos o muy bajos. Entonces, es necesario que ustedes hagan este análisis y desde el área de MIPYME cumple, si ustedes siguen el programa y continúan vinculados a nosotros, es muy probable que ustedes sean beneficiados con justamente estas asesorías que no van a tener costo para ustedes y les va a otorgar muchísima ventaja competitiva frente a sus clientes, ¿verdad? Eso es un poco lo que quería mencionar y ahí Rebeca o Camila, licenciada Rebeca González o licenciada Camila Candia, me han invitado muy gentilmente a estar esta noche con ustedes. Si tienen alguna pregunta o algo que quieran consultar para agregar esto, y entonces ahí vamos cerrando un poquito esta primera noche.
Bueno, muchísimas gracias, licenciado Fernando. Quiero habilitar un momentito a 5 a 6 preguntas, si es que quieren hacerlo a través del chat. Voy a estar pasándole las consultas al licenciado si es que alguien tiene alguna duda sobre lo que expuso o quiere consultar algo al respecto. También les quiero comentar que los materiales que él estuvo proporcionando van a estar mañana disponibles a partir de mañana en los micrositios web uip.mipymecumple.org, Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay, con sus siglas, .mipymecumple.org, capaco.mipymecumple.org. Ahí van a Así poder es. encontrar sin problema. También les invitamos a completar la encuesta de satisfacción, muy importante para nosotros. Allí pueden sugerir los temas, algunos temas transversales que también son de interés para las pymes, para las empresas, como para que puedan acceder también de manera gratuita a través de este proyecto, a través de Mi Pyme Cumple, así como lo hicieron a través de este taller. También comentarles que el próximo lunes seguimos con los talleres de finanzas y tributación. Licenciado, ¿me recuerda por favor cuál es el siguiente taller? El siguiente tema, te digo, el siguiente tema que tenemos el próximo, en este caso el próximo lunes, ¿está bien? Sí, el próximo lunes. Vamos a hacer a la misma hora. El siguiente taller entonces es elaboración de presupuesto de ingresos y egresos. Tiene mucha relación justamente con este punto, ¿verdad? Vamos a aprender a elaborar un presupuesto empresarial y de esa manera poder luego ya comparar también con el rendimiento de la empresa en el tiempo, ¿verdad? Muy importante eso. Ok, para ello es muy importante justamente que también puedan completar la lista de asistencia para que nosotros Así es. podamos tener sus datos. Entonces vamos a estar remitiendo, así como también van a conocer todo lo que es la parte del programa, de las charlas, las próximas charlas que vamos a tener también en cuanto a la parte laboral, seguridad ocupacional y marketing, también a través de las redes sociales y los micrositios web que también estuve adjuntando al chat del grupo, al chat de este webinar. Acá, licenciado, tengo una consulta. Dice ¿Sí? el licenciado, los números que usó son muy altos para un emprendedor. Sí, realmente, y esto no lo vas a creer probablemente si te lo digo, pero es así. La persona que gestiona esta empresa es una persona unipersonal, de hecho ya le recomendé que sea una sociedad, y es un joven emprendedor de 30 años, ¿verdad? En realidad, lo de los números en cuanto al formato pueden ser pequeños o grandes, ¿verdad? Si tomás tu balance y reemplazás esos números tuyos por esto que viste acá, te va a salir lo mismo en cuanto a los índices, no importa eso, ¿verdad? Lo importante es que tengas, como te decía o como les decía a todos, ¿verdad? En el material, que los índices se ajusten a los valores deseables, ¿verdad? Independientemente al número, ¿verdad? Ok, bueno, muchísimas gracias, licenciado. Yo creo que ya con esto acá dice muy claro y específico todo. A ver, Bien. acá la fórmula de rentabilidad financiera, ¿qué significaban D y G financiera? Beneficios y gastos financieros. ¿Será que se puede repasar de vuelta ese Sí, ratio? por supuesto. Justamente acá está la fórmula, ¿verdad? Sí, beneficios más gastos financieros sobre los recursos totales. Esta es la fórmula de rentabilidad financiera. Beneficios serían la utilidad después de los impuestos, ¿sí? Más los gastos financieros, y a la persona que preguntó va a poder verificar tranquilamente eso cuando tenga la planilla en su, cuando tenga la planilla en su poder. Entonces va a verificar
dónde están los gastos financieros, inclusive en el propio balance, ¿sí? Y con eso va a poder elaborar justamente, ¿verdad? Supongo que viene de una persona, colega profesional, y entonces va a poder tranquilamente poder verificar eso. Ok, perfecto. ¿Alguna otra consulta en el chat? Si no, vamos cerrando este ciclo de charla. A ver un poquito. Quisiera poner acá justamente, no sé si se puede observar, si me dan un ok, Listen. Sí, perfecto. A ver. Esto sería para el lunes 27. El lunes 27. A Así ver. es. Disculpe, soy Susana Rojas, contadora. Tengo clientes que están trabajando a pérdida. Su situación financiera le permite vivir, pero tuvo que desprenderse de personal. ¿Qué sugiere para eso? Bueno, en realidad, hola Susana, ¿cómo estás? Un placer estar en contacto con colegas también, ¿verdad? Eh, Siempre yo digo que uno no puede dar una receta mágica y tiene que seguir midiendo cosas, evaluando para poder entender la situación, ¿verdad? Una situación que cada empresa es como una familia, es un mundo y no te podría decir exactamente qué tiene que hacer, ¿verdad? Pero podría ensayar algunas cuestiones que pueden ser tenidas en cuenta. Y bueno, estas tienen que ver principalmente con la operatividad de su mercado, ¿verdad? Si ya lastimosamente tuvo que desprenderse de colaboradores, habría que ver si su mercado continúa con el mismo flujo de demanda. En este sentido, si otro competidor, por ejemplo, tiene una demanda buena tal que pueda mantenerse. Si es así, entonces le tiene que obligar a sus empresas a achicarse, ¿verdad? A achicar lo mínimo posible los recursos de la operatividad y así seguir operando porque hay competencia que sigue operando y quiere decir que es más eficiente que uno, ¿verdad? En ese sentido. Y el otro análisis que yo haría es ver si realmente eh, podría migrar mi empresa hacia otro mercado. Esto es lo que venía diciendo hace rato, ¿verdad? De repente reinventarse o adaptarse, ver si lo mismo que yo hago le puede, en cierto modo, puede ayudarle a otras personas, a otros consumidores, podría resolver otros problemas en otros mercados y ir hacia ahí, ¿verdad? Donde hay demanda. Esa sería la segunda opción. Y la tercera opción es hacer un inventario de todos mis recursos y ver lo que pueda hacer con eso, pero siempre analizando la demanda. Yo no me centraría tanto en qué tengo yo dentro de la empresa, sino qué necesita el mercado y de lo que el mercado necesite, qué yo puedo darle al mercado, ¿verdad? Esos tres análisis haría. Entonces, tomaría la decisión en ir hacia una de esas direcciones, ¿verdad? En satisfacer la necesidad del mercado y no tratar de venderle algo que yo hago y que el mercado ya no me acepta comprar, ¿verdad? Porque muchas veces ya te reemplazó porque tu producto o servicio es más caro, encontró más barato o encontró un producto sustituto, ¿verdad? O se agotó el mercado en sí, ¿verdad? Que es lo que puede pasar con mucha gente que no se actualiza tecnológicamente, entonces su mercado se agota, ¿verdad? Pero mucha fuerza, querida colega, también y a las empresas que están en esa situación, no son pocas. Y bueno, este es un tiempo donde probablemente se pueda aprovechar también para ordenar la casa, ¿verdad? En ese sentido, mejorar la parte de información contable y hacer de que para cuando esta rueda comience a girar más rápidamente ya uno esté más preparado. Listen, tengo una última pregunta para Sí, ir por favor, tenemos cerrando. tiempo. ¿Cuál sería hoy la situación de las pymes, ya que los servicios se encarecen por los deliveries, ya que no se permite todavía aglomerarse? Uh-huh. A ver. Supongo que la persona que me pregunta lo hace desde el sector del rubro alimenticio gastronómico, ¿verdad? Porque justamente yo mencioné que el 50% de la economía local, porque estamos hablando, si dividimos la economía, por un lado está la gran economía nacional, que bueno, se mantiene a nivel de las agroindustrias y genera una divisa para el país, pero está la economía local, esa economía de nuestras ciudades, de aquí de San Lorenzo donde yo vivo, Asunción, etcétera.
Y esa economía está funcionando hoy en un 50%. El 50% es de día, de noche prácticamente la noche está muerta, hay mucha inseguridad, producto justamente de la falta de trabajo. Entonces, habría que ver bien y evaluar si realmente conviene seguir apostando a la noche y no pasar, por ejemplo, a hacer servicios de día, ¿sí? El otro día me preguntó a mí una persona que hacía justamente servicios de comida y decía de que se le fueron varios clientes y le pregunté que si tenía una base de clientes, una lista de clientes, una base de datos de sus clientes, les haga una encuesta o les pregunte, converse con ellos y les pregunte por qué dejaron de comprar, ¿sí? Y eso también le recomiendo a la persona que preguntó, que si tiene ya clientes que pregunten qué es lo que pasa, por qué dejaron de asistir, por qué dejaron de comprar, etcétera. Y entonces ahí extraer información y analizar las causas del por qué. Y probablemente esos mismos clientes o ex clientes te digan hacia dónde ir, ¿verdad? Sin decirlo directamente, o sea, con la información que recoge, saber qué rumbo tomar, ¿verdad? Eso es lo que yo diría, que converse con sus clientes de manera a poder entenderles mejor y ver si puede hacer algo más con ellos, ¿verdad? Es mucho más fácil y más barato mantener un cliente que recuperarlo, ¿verdad? O que ganar uno nuevo. Mucho más barato eso. Ok, Licen. Bueno, creo que una preguntita más si podemos responder, si te parece. Sí, Y adelante. Y de paso ya les comento a la gente que me puede seguir en Twitter, ahí está mi eh, @fespinola Prieto y también en Instagram y en Facebook también, ¿verdad? Aunque Facebook no estoy interactuando mucho, pero en esas dos redes me pueden encontrar sin ningún problema también. Adelante, Camila. sí, dice Guillermo, licenciado, los capitales de riesgo para emprendedores son muy limitados en nuestro país en comparaciones hacia la formalidad que existe en los países más avanzados. Aquí no podemos invertir en herramientas tecnológicas de información, por ejemplo. O sea, esa inversión lo podemos hacer en el inicio de nuestras actividades de emprendimiento. Se Sí, en tendría, realidad sí, un yo ratito, se recomiendo, tendría promedio para más financiamiento para ayudar a formalizarse justamente. ok, buena pregunta. Yo le recomendaría a Guillermo y a todos los emprendedores que están comenzando un negocio que establezcan un objetivo o establezcan índices para medir, métricas, establezcan métricas y digan, yo quiero medir esto, de todo lo que hace, ¿verdad? Que establezca 5 o 6 métricas para medir y que elabore una fórmula, una planillita Excel y pueda medir, ¿verdad? La gente joven que maneja estas planillas es muy probable que les sea mucho más fácil hacer esto, ¿verdad? En cuanto a lo que es el financiamiento, como herramienta de gestión, prácticamente no hay una sola herramienta, o puedes conseguir desde la herramienta más avanzada hasta una muy básica, o puedes hacerte una planilla formulada en Excel, como dije antes, ¿verdad? Pero sí, de repente podría ser interesante que en el futuro situaciones como la que estamos viviendo arrojen la posibilidad de que tal vez bancos financieras o algún sector financie la formalización, ¿verdad? Financie la posibilidad de que las MIPYMES puedan tener un determinado grado de formalización y de esa manera también puedan insertarse en los mercados, ser más competitivos, ¿verdad? Yo siempre también pienso en que eso puede ser una oportunidad para una institución financiera, de que tenga una línea de crédito para formalización exclusivamente y que la línea de crédito no sea tan alta, pero que, bueno, permita que pague servicios profesionales de un contador o de un escribano y bueno, que estos permitan que la empresa se formalice. También hay nuevas formas jurídicas para los negocios, como las sociedades por acciones simplificadas, las SAS, que permiten también acelerar los procesos y abaratar los costos, ¿verdad? Inclusive en este caso es gratuito, así que eso se puede aprovechar también para formalizar las empresas y yo recomiendo muy fuertemente que este sea el camino, que se formalicen. Ok, muchísimas gracias, licenciado. Respondiendo a una de las consultas que quedaron un poco más arriba, vuelvo a mencionarles que los talleres y el link de acceso y el registro para los próximos talleres vamos a estar dando a conocer según los datos que nos van proporcionando en la lista de asistencia
Y también van a poder encontrar toda la información en las redes sociales de la UIP, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay y también de la Cámara de la Construcción de Paraguay. Entonces ahí pueden seguir. Mañana mismo nosotros ya vamos a estar lanzando el próximo taller que va a ser a la misma hora el próximo lunes 28 de junio. Así es, si Dios quiere. Así es. A ver un poco, tengo una consultita, se puede socializar en grupos particulares, los enlaces para, así mismo, es abierto a todo público, esa es la ventaja que tenemos con este proyecto, con Centro MIPYME Cumple, que justamente busca que las empresas tengan un espacio gratuito y que les pueda aportar a su crecimiento y desarrollo. Entonces van a poder tener acceso a talleres de temas de interés general que puedan aportar a su proceso de formalización y a su proceso de fortalecimiento también. Entonces pueden compartir sin ningún problema. Les invitamos a que sigan nuestra página y también que visiten a los micrositios web que estuvimos comentando. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias, licenciado Fernando. Nos vemos el próximo lunes. Desde ya reitero que están cordialmente invitados a los próximos talleres. Muchas gracias, Camila. Éxitos a todos los que nos ven y bueno, que estén todos con salud y que nos podamos encontrar nuevamente el próximo lunes. Muchas gracias a todos. Hasta luego.